Bueno, gestión Jatón, como todos los ejecutivos, me parece marcado por la pandemia, el primer año, los primeros 14, 15 meses, muy beneficiado por la obra pública provincial. Hay algo que se está viendo con mucha claridad, que son las obras en el norte de la ciudad de Santa Fe, el noroeste sobre todo, bastante postergado durante décadas. Ahí están las obras. Ahí está la gestión también, porque no es solamente poner plata por parte de la provincia, sino también encontrar un equipo de gestión que pueda planificar, que pueda aportar información, que pueda, qué sé yo, establecer las direcciones del tránsito, eventualmente si se corta alguna calle, sobre todo el servicio público de pasajeros. Ahí por lo menos se puede decir que hay una gestión coordinada entre Jatón y Perotti y la plata se empieza a ejecutar. Algo que también se le critica mucho a Perotti, alternando un poco gestión nacional y municipal, de que como piamontés suele tener más preferencia tal vez por ahorrar un pesito que por ejecutarlo. Ahora se están empezando a ver estas obras en el norte de la ciudad de Santa Fe. El Camino Viejo Esperanza es una de ellas, es la emblemática. La emblemática, la más importante, y se está viendo con fuerza. También se están haciendo obras muy importantes en la cárcel de las Flores, que si bien es un edificio reducido para cierta actividad, está ahí una inversión muy importante de la provincia en Santa Fe, en una dependencia que fue arrasada, destruida por el motín del 2020, de mitad de año del 2020. Un motín incendiario. Un motín incendiario en la que falleció ¿Cuatro personas? No, 4 en total. Me parece que en Las Flores una. No, 4 en Las Flores. 4 en Las Flores y... Mirá, si no fueron 5 en total... Bueno, entonces al revés. Con uno en Coronda... Cuando hubo fallecidos, digamos, asesinados más que fallecidos, por ese motín del año pasado, de mitad del año pasado. Las Flores fue el motín más duro de todos. Sí, en el que llegó incluso dijo Sarnaglia en una de las últimas entrevistas que le comentó a Marcelo Zaino en su momento, que era el ministro de Seguridad, si podían ingresar, porque la situación de frente a una situación de flagrancia, la policía puede ingresar y puede hacer cesar un delito. De hecho, Zain estuvo presente de cuerpo y alma. Pero llegó mucho tiempo, muchas horas después, ya cuando el motín se había desarrollado y con las víctimas, ya fallecidas, obviamente, sí, las víctimas ya lamentando esas víctimas. Lo que dice Sarnaglia, linkeando un poquito esto que estamos hablando, que Sarnaglia, que era el jefe de la policía, que él podía ingresar con un grupo operativo, que pudo haber ingresado con un grupo operativo a la cárcel, a pacificar la cárcel en la situación de flagrancia en la que la cárcel se proponía todo su contexto, y que Zain no se lo autorizó. Esto lo declaró judicialmente y públicamente hace pocos días. Bueno, pero porque, a ver, ahí hay una cuestión de negociación política, ¿no? Me refiero a que era un ámbito en el que no estaba dentro del Ministerio de Seguridad, el penitenciario. Con lo cual ahí había que negociar con otros ministerios, con el secretario de Asuntos Penitenciarios, y el jefe de la policía no es el que negocia eso, es el ministro. Con lo cual probablemente haya habido ahí algún impedimento y una decisión del propio Perotti. Claramente que fue una decisión política. Una decisión política. Claramente. Claro, con uno viendo la película cómo termina, probablemente uno podría decir se equivocó. Y sí, se equivocó, pero bueno, hay que estar ahí también en esos zapatos. Claro, porque si hubiese entrado un día antes se impedía la muerte de varias personas. Bueno, y después me parece que pudo Jatón resolver la cuestión de arranque, la cuestión de la basura, que era un problema con las empresas. Fue el primer incendio. Fue el primer incendio, lo termina resolviendo. Termina resolviendo a medias la situación del transporte, y en términos más o menos de gestión. En términos políticos me parece que se le escapó un poquitito la tortuga al Frente Progresista el no haber ido a una interna o haber propuesto una interna en las últimas PASO en Santa Fe, para movilizar un poquito la militancia, para movilizar a los otros partidos políticos. Era una buena candidata, sigue siendo una buena candidata Laura Mondino, pero yo me represento esto en virtud de lo que escuché también, por ejemplo, de alguna militancia del socialismo. Hubiésemos preferido agilizar un poquito, dinamizar a la militancia, ir a unas PASO,
y después mostrarnos todos juntos, después de las PASO, mostrarnos una foto de unidad, que efectivamente no iba a ser forzada como la foto de unidad que mostró el peronismo, y que ahí hubiésemos tenido un rendimiento electoral probablemente un poquito mejor. A mí me parece que, apuntando a lo que decís también, el transporte público sigue siendo un tema medular, no solo de la gestión Jatón, sino de la mayoría de las gestiones municipales en este caso, pero en el último tiempo, en esta parte de la pandemia, no vamos a decir pospandemia, pero sobre todo en los subsistemas de taxis y remises a la madrugada se nota muchísimo el déficit que tiene esa parte del sistema de transporte. Y en cuanto a lo político, coincido en la ubicación que se le dio a Laura Mondino en cuanto a, no sé si decir liderazgo, pero sí un lugar preponderante en este sentido. Obviamente también lo de Leandro González me parece que en el grupo del Frente Progresista también aporta en ese sentido, y sí, quizás me parece que en materia electoral esperaban un poco más, que no se ha conseguido, pero desde el punto de vista de gestión apunto principalmente a que ojalá que se solucione prontamente y que se modifiquen algunas cosas del transporte público, que me parece que hoy está siendo como el talón de Aquiles. Donde tiene que intervenir el Consejo también, sí. ¿no? Sí, claramente. A mí, yo creo que hizo, por lo menos en esta primera mitad de gestión municipal, no se puede soslayar el estado en el cual se recibió el municipio. Exacto. Que viéndolo, digamos, vimos, yo por lo menos, durante esos 6 meses de transición, cómo mes a mes se iba abandonando todo, ¿no? Cómo parecía que el Estado se retiraba de la calle. En los últimos 6 meses de la gestión anterior. De la gestión Corral, ¿no? Después de las elecciones, cuando ya se determinó que Emilio Jatón iba a ser el próximo intendente y el ciudadano votó en ese espacio de transición extremadamente largo. Eso también es algo para rever. Sí, porque vimos muchas cosas muy graves, ¿no? Los ingresos por la ventana de los funcionarios, y cómo de alguna manera yo vi sentí y creo que se vio mucho en la calle que el Estado se retiró. Y eso retomarlo no es para nada fácil. Me parece que es interesante lo que fue esa auditoría, que mostró en algunos aspectos una ciudad absolutamente abandonada. Recordemos que funcionaban solamente 4 vehículos de los que tenía el parque automotor para hacer reparaciones, por ejemplo, de la Municipalidad de Santa Fe, más la deuda con los proveedores, hay que acordarse, ¿no? 1 año debiendo desde el bidón de agua hasta la resma de la hoja. Y imagino que sobre todo para una persona como Jatón y un gabinete completamente nuevo, alejado de la gestión, porque nunca estuvo en esa gestión, tiene que haber sido muy difícil. Creo que dentro de todo pudo acomodarlo, y veo que por ahí falta más gestión en temas troncales y centrales. Coincido con lo que vos decías, ¿no? Situación de transporte, un punto muy a favor de ambas gestiones, el tema obra pública, porque al ser inclusive de signos políticos distintos, hay una congruencia. Evidentemente hubo un buen diálogo y un buen trabajo entre el gobierno provincial y la Municipalidad de Santa Fe, no solamente en ese aspecto, también se ha visto en otros, lo cual me parece que es interesante para resaltar, con la pandemia en el medio, digamos, ¿no? Con toda esa situación que ya todos sabemos. Me gustó mucho la gestión cultural de estos últimos 2 años, también con la pandemia. Espero que haya y se le vaya encontrando un poco la vuelta a la situación que se está dando hoy en Santa Fe con el tema de los espacios, la nocturnidad. La nocturnidad parece una boludez, chicos, no es una boludez. No. Hay muchos puestos de trabajo que dependen de eso, y tiene mucho que ver con la cultura, con la idiosincrasia, con un montón de cosas. Con el turismo. Y nadie se anima a gestionarlo. Siempre se trata de evitar el bulto. Y hubo muchas gestiones muy mal hechas en momentos anteriores. El caso de llevar los boliches a 168 y están todos fundidos, sin infraestructura, entre otras cuestiones. Pero bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver qué le depara por lo menos estos 2 años. Me parece que acá se van a ver también 2 años donde va a tener que mostrar su carácter, ¿no? Más probablemente teniendo en cuenta que en 2 años va a tener... Que ya perdió una elección, porque es así, no fue lo más votado. Si bien ha sido dentro de todo una buena elección, teniendo en cuenta que mantuvo la cantidad de bancas en el Consejo y sigue siendo la primera minoría.
se viene por delante una construcción de una oposición que probablemente... sea más fuerte. Y sí, con lo cual se va a tener que ver un poco más el carácter de la gestión municipal. Me pareció muy flojo estos 2 años del Consejo Deliberante. No he visto un consejo activo, un consejo extremadamente abocado a otras cosas, y me parece que el órgano legislativo local tiene que empezar a tomar un poco más de carácter también. A votar cuestiones más trascendentes. Sí, más trascendentes y de dar discusiones más de fondo de algunas de las cuestiones de la ciudad que no se están dando, digamos, que también se patean, y tema de la basura, tema del transporte, tema de la nocturnidad. El Consejo la está balconeando, digamos, toda la discusión. Y bueno, y es un órgano en el cual ahí se tienen que representar los distintos sectores. Claramente. Con lo cual tengo esa esperanza de que, bueno, que el Consejo empiece también a tener un funcionamiento un poco más fuerte, más preponderante en lo que es la gestión local. No llegamos a hablar de lo provincial. No sé si quieren resaltar rápidamente algo. No. Lo único que podemos de mi parte resaltar es que termina, cumple 2 años de gestión Perotti con una excelente noticia, que es la posibilidad de tener la plata de la detracción ilegal que tuvo durante años Santa Fe del ANSES, con fallo de la Corte mediante, y que, bueno, que fue un acuerdo político. Acá la política se puso de acuerdo en 2 o 3 ocasiones importantes, allá por el 2007, cuando Wiener, 2009, cuando Wiener fue a la Corte, con Jorge Obey, con Reutemann y con gran parte del arco político, y bueno, tuvo un resultado. Tendría aparentemente, digo, no queremos quemarlo, porque ya ha habido cuántos acuerdos prefirmados o preacuerdos que estaban por salir, ya salían, y terminaron cayéndose. Así que imagino que va en serio, por lo que escuchamos del gobernador, de Walter Agosto y de otros dirigentes, así que lo termina de la mejor manera este año. Si había algo que podía llegar a levantar la imagen de Perotti, muy horadada por el fenómeno de la inseguridad y la violencia, era esta. Vamos a ver a dónde va esa plata, ¿no? Porque mucha de ella ya tenía destino previo, que eran los municipios y la obra pública. Lo que va a revitalizar esa plata en la calle va a ser muy importante.